Cayó Pablo Gómez. El papelazo que hizo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera es impresionante. De hecho, ya está ahí bronca dentro de Morena. Por eso, porque se desperdició una gran oportunidad con Pablo Gómez. O hacía un excelente papel para ayudar en la estrategia de seguridad, que no era la intención, o hacía bien lo que querían hacer, que era perseguir opositores usando la Unidad de Inteligencia Financiera. Solamente hizo cartuchos quemados. De hecho, cuando se descubre que estaba persiguiendo a Broso, a Loret y a la esposa de Loret, después salió a rajarse que no era cierto, que estaban investigando a Latinus, que era diferente. La verdad, hizo un papelazo, porque tampoco fue el hombre que de verdad hubiera logrado arrodillar a sus opositores de la 4T. Y hoy tiene saldos negativos muy cabrones. Pero es una posición de Andrés Manuel muy importante. Y el mensaje es brutal. A ver, esto es importante. Era una posición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pablo Gómez representaba una extensión del poder en la investigación, en la persecución a través de la UIF. Y le han quitado, le dieron un machetazo. ¿Cómo se pudo atrever esta señora a quitar una posición tan importante de Andrés Manuel? ¿Cómo? De pronto anuncia Claudia Sheinbaum que Pablo Gómez va a conformar una comisión para la nueva reforma electoral. No lo necesitaban, para nada. No lo necesitaban, y sin embargo Claudia Sheinbaum está jugando aquí en una jugada bastante interesante. Primero, después de la llamada que se hizo con Donald Trump, ¿se acuerdan que yo en este canal les dije, vamos a ver el costo de la llamada? 90 días de que le van a dar chance a México para revisar los aranceles. Y yo les dije, ¿a cuál costo? Porque en la llamada pasada nos costó 29 extraditados. La siguiente llamada, cada vez que Donald Trump le regala tiempo de vida a Claudia Sheinbaum, México hace o entrega algo. No pasaron ni 24 horas de la llamada de Donald Trump y Pablo Gómez estaba siendo entregado. El rumor es fuerte. La petición fue directa. ¿Por qué? Porque sí están muy enojados en Estados Unidos de que es hasta que el Departamento de Justicia levanta las alertas y castiga a estas 3 casas. Incluso menciona a 10 bancos mexicanos. Es hasta entonces cuando ocurre algo en México. Y la UIF finalmente terminó rebasada. Es mejor la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que tuvo que tomar acciones, la propia Hacienda, en la intervención de estas instituciones. La UIF fue rebasada, cuando la UIF ya lo tenía desde un año antes. No han congelado bienes de otros señalados, de otros perseguidos. Lo único que hizo Pablo Gómez fue estar de porro, persiguiendo opositores, pero además muy mal hecho. Porque no le entregó resultados tampoco a Morena persiguiendo opositores, ni tampoco los espantó. O díganme ustedes si Loret y Broso le bajaron 3 rayitas. No, al contrario, le subieron. Pero este es el tema a criticar. Que Claudia Sheinbaum hace este movimiento a petición de Donald Trump para entregar a Pablo Gómez como un trofeo. Pero, insisto, Pablo Gómez es la posición de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, lo ponen en una comisión electoral, pero bastante interesante, porque quienes se van a... Fíjense bien esta jugada, que es de verdad. Esta hay que reconocérsela a quien se la recomendó a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no se la ocurrió, esta se la puso alguien.
Si va a ser una reforma electoral, lo primero que hemos visto en los últimos días es que se están quejando partidos como el Partido Verde, el propio Noroña, Monreal, Manuel Velasco. La gran mayoría de los obradoristas, de los políticos más pegados a Andrés Manuel, la gran mayoría de ellos han levantado la voz en contra de la reforma. O le están poniendo peros. Claudia Sheinbaum manda a un obradorista, a Pablo Gómez. Un obradorista que además tiene mucha relación con la izquierda mexicana por el tiempo que estuvo Pablo Gómez de porro en el PRD. Lo interesante es que ahora Pablo Gómez tiene que convencer a los obradoristas por instrucciones de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si fue Claudia Sheinbaum la que nombró a Pablo Gómez. Lo vamos a ver. ¿O fue el propio López Obrador el que, cuando Claudia le dijo que Donald Trump le pidió su cabeza, el propio López Obrador haya pedido que pusieran a Pablo Gómez? ¿Cómo lo vamos a ver? Depende cómo manipulen la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Si Claudia Sheinbaum gana en las intenciones que trae, como la redacte, o ganan los obradoristas en las intenciones que tienen, incluso de no soltar las plurinominales. Regreso de inmediato y vamos a platicar muy rápido de esta caída de Pablo Gómez. ¿Por qué salió? Y bueno, cómo hay un jaloneo al interior. Voy rápido, me acomodo con imágenes y regreso de inmediato para platicar en este podcast. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el trolo. Hoy voy a quitar está medio de mal agüero, está feo sentí, está miedo me dio y que se quedó ahí colgado, viéndome desde atrás. Bienvenidos a la red de Información Digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, ya que bajándome del susto. Pónganse cómodos. En el podcast de hoy vamos a hablar de ¿quién es Pablo Gómez? La bronca que hay al interior de Morena y por qué corrieron a Pablo Gómez. Me da mucha risa. Hay una columna muy buena, por cierto, de Salvador García Soto. Dice: una salida decorosa para Pablo Gómez. Creo que vamos a leer esa. ¿Por qué salió Pablo Gómez de la UIF? Vamos a comenzar por ahí. Déjenme poner una imagen antes de avanzar. Oigan, bueno, este era Pablo Gómez y hoy es este. ¿Quién es este? Uno de los personajes más cercanos a Omar García Harfuch. ¿Quién ganó en este movimiento? Claudia Sheinbaum. Tira a uno de Obrador para poner a uno de Omar García Harfuch. Así el golpe, ¿eh? Vamos a hablar de Pablo Gómez. El político morenista ha tenido un paso controvertido por la Unidad de Inteligencia Financiera y, de acuerdo con algunos periodistas, esto habría sido esencial para su salida. Además de este fin de semana se realizó un nuevo cambio en la administración de Claudia, porque ya había cambiado en turismo y etc. Pues se dio a conocer la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera para dar paso a Omar Reyes Colmenares como el nuevo titular. De hecho, la Política Online lo advirtió. Una semana antes advertía que estaban hablando con Omar, el fin de semana, antes de iniciar el fin de semana, ya había publicado la Política Online y luego viene la llamada y ¡boom! Se va Pablo Gómez. Bueno, Pablo Gómez ha sido nombrado para presidir la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Hombre, qué rimbombante título. La cual estará encargada de elaborar la reforma misma. Y bueno,
es una salida que le dan para un cumplimiento. Cada cambio en la administración siempre despierta suspicacia. Y este no es la excepción, pues varios columnistas han asegurado que Pablo Gómez ya tenía sus días contados al frente de la UIF desde el golpe de las instituciones bancarias. Hay una desconfianza de Pablo Gómez principalmente en Estados Unidos. En su columna Una salida decorosa para Pablo Gómez, Salvador García Soto asegura que Pablo Gómez se caracterizó por manejar la UIF desde el 2021 con sesgos políticos e ideológicos, investigando opositores más que atendiendo casos de lavado de dinero. Esto habría llevado a que el gobierno de Estados Unidos no confiaría en su labor, por lo que a la hora de que levantaron el dedo contra Intercam, CA Banco y Casa Vector de Alfonso Romo, al señalarlos de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, no le avisaron a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y este habría sido el episodio con el que se empezó a hablar de su inminente salida. Estados Unidos pedía su cabeza, pues tampoco investigó presuntos movimientos de 5 cuentas bancarias relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se notaron anomalías y de las que incluso alertó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha exhibido mucho a la UIF, porque de pronto en México dice Claudia, pruebas, y luego les zorragan las pruebas diciendo, oiga, desde hace año y medio se las mandamos, desde hace año y medio los alertamos, aquí están los oficios con los que les advertimos. Y de pronto ya Claudia siempre se deja calladita, voltean para otro lado, nos distraen con otras cosas y les pegan unas jodas. Porque ya había pruebas. Se sabe que ya desde año y medio la Unidad de Inteligencia Financiera había tenido la advertencia del Departamento del Tesoro, pero Pablo Gómez hizo como que no vio el memorándum. Incluso se asegura que la salida de Pablo Gómez habría sido acordada con Estados Unidos en las negociaciones para que se extendiera la aplicación de los aranceles en México. Es que además fue bien obvio, o sea, termina su llamada Claudia y bolas Pablo Gómez, cabrón. Recordemos antes que se advertía que pedían la cabeza de un funcionario del gobierno. Recordemos esa frase. Y lo negaron. Claudia Sheinbaum dijo que no. A ver, varios medios escribieron y dijeron, están pidiendo la cabeza de un funcionario del gobierno. Un alto funcionario. Y un alto funcionario fue Pablo Gómez. El periodista Jorge Fernández Méndez también destaca la desconfianza generada desde el gobierno de Estados Unidos. Abandonó la lucha contra el lavado de dinero y quedó marcada la distancia cada vez mayor con Estados Unidos, con un personaje con el que no tenían confianza alguna. Pero añade que desde febrero el país ya había sido advertido de las investigaciones contra Vector y aún con las constantes amenazas de Trump, no hubo investigaciones por parte de nuestro gobierno mexicano, y le correspondía a la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez. Desde el momento en que el Departamento del Tesoro y la oficina homologada de la UIF en Estados Unidos, que es es la que de hecho le pegó a las instituciones bancarias. Desde el momento en que estas dependencias tomaron medidas unilaterales contra las instituciones financieras, que fueron todo un escándalo y que una de ellas está comandado por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Gómez, la suerte de Pablo Gómez estaba echada, señala el columnista. Algunos han dicho que hubo rebeldía de Pablo Gómez. Pablo Gómez es un lacayo del dinero y del poder, o sea, de estos izquierdosos que toda la vida se quejan del Estado, del oficialismo, del PRIAN, y cuando llegan al poder, como lo hizo Pablo Gómez, terminaron siendo peor. Si bien está en tela de juicio los resultados de Pablo Gómez en la UIF y la pérdida de confianza por parte de autoridades de ambos países, también habría algunas otras razones que se suman. En
la columna La otra pluma quitada al ganso de Raimundo Rivapalacio, por cierto, está muy buena, tengo que leerla porque, híjole, Raimundo ahí dio unos temas que no se han explotado mucho, no se han explorado, que es el de cuánto se han enfrentado los obradoristas contra Omar García Harfuch. Pero ya lo platicaremos en otro podcast. Bueno, en esta columna de Otra pluma quitada al ganso, se señala que la Secretaría de Seguridad Pública detectó que Pablo Gómez envió un alto volumen de información confidencial al Departamento del Tesoro sobre un número no determinado de empresarios y operaciones financieras sospechosas bajo observación sin que se la hubieran requerido, que el propio Pablo Gómez trató de quedar bien con el Departamento del Tesoro y filtró información. Rivapalacio asegura que esto se vio como un último acto de rebeldía al saber que lo iban ya a mover de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aseguran que desde la transición del gobierno entre AMLO y Sheinbaum, no quiso dejar el puesto aun cuando la presidenta y el mismo Omar García Harfuch esperaban su renuncia para que en el puesto estuviera alguien cercano, pero les dijo que no renunciaría porque lo había nombrado López Obrador. Así que de pronto Rivapalacio maneja que no solamente Donald Trump y Estados Unidos, Donald Trump presionó a Claudia, Estados Unidos no confiaba en Pablo Gómez por ser omiso, sino que cuando vio que ya lo iban a derrocar, filtró información. Y que bueno, ahí viene la bronca. Reforma electoral o golpe a la democracia. Ahora Pablo Gómez estará al frente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Bueno, ahí la verdad, qué hueva. Vamos a tener que hacer un podcast respecto a este tema de la reforma. Todavía está cocinando y de hecho ya comenzaron a rajarse muchas cosas. Por ejemplo, la propuesta era que no los plurinominales, y ahorita, como ya los partidos satélite ya amenazaron con romper con Morena, ahora ya salieron con que, a ver, no se van a quitar las plurinominales, nada más se va a cambiar el método de cómo asignarlas. Entonces, pues ya se ragaron. Como lo dije al inicio del podcast, depende cómo Pablo Gómez maneje esta comisión electoral. Vamos a ver quién es el que originalmente está poniendo las piezas de la reforma. Si Claudia Sheinbaum está consiguiendo hacer los cambios que quiere, o López Obrador, a través de Pablo Gómez, termina boicoteándole la reforma. ¿Saben qué creo yo? López Obrador le va a boicotear la reforma. Ya empezaron. Todavía ni siquiera la están redactando y ya empezaron. Ya, miren, lo más trascendente de la reforma de Claudia Sheinbaum eran los plurinominales. Abajo. ¿En qué sí se van a poner de acuerdo los obradoristas y los claudistas? En la forma de elegir a los consejeros. Van a hacer lo mismo que con los jueces. ¿Por qué? Porque estos consejeros nuevos, pues diario les están dando sustos en el INE. Digo, estos que están actualmente, perdón. Así que quieren consejeros nuevos, elegidos a su modo. Seguramente iremos en el 2027 a las urnas a votar por los consejeros del INE. En fin, por lo pronto, Pablo Gómez se va, una pieza lamentable papelazo que hizo. Y este nuevo titular, Omar Reyes Colmenares, aguas, es un experto en inteligencia, es un hombre que ha estado todo el tiempo de policía, en labores de inteligencia de la policía, y es muy cercano a Omar García Harfuch. Seguramente esto sí va a tener contento al Departamento del Tesoro, y seguramente esto hará que Claudia Sheinbaum pueda convencer a Trump de que le den una oportunidad. Pero, a ver, si hace su trabajo, esta es parte importante, si este nuevo titular hace su trabajo y no anda persiguiendo a periodistas, si hace su trabajo, van a caer criminales de cuello blanco relacionados con los cárteles. Pero muchos de esos criminales de cuello blanco hoy ya están en Morena. Vamos a ver hasta dónde llegan. Por lo pronto, dejamos el tema hasta aquí y, insisto, a Pablo Gómez lo movieron
porque le tronaron los dedos a Claudia Sheinbaum en esa llamada. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos. Adiós.